Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando o tratando un tema relacionado con la biofísica llamado física de la audición. Mi grupo está compuesto por Cristian Rosero, Sebastián Ugarte, Juan Garrido, Felipe Noguera, Tutis Tarcerón y mi persona, David Erazo. Primero, veamos qué es el sonido o qué es la audición. La audición es la capacidad que tenemos para percibir el sonido. Este proceso inicia con la vibración de un cuerpo, lo que genera una onda mecánica. Esta onda hace que las moléculas del aire cercanas se compriman y expandan, creando zonas de compresión y rarefacción. Así se transmite el sonido por el aire hasta llegar a nuestros oídos. Es importante aclarar que el sonido no puede transmitirse en el vacío, ya que depende de la interacción entre las moléculas por el medio. Por eso, para que la onda sonora se propague, el medio debe ser elástico, como el aire, el agua o los sólidos. Características de la propagación del sonido en el aire. La linealidad. Distintas ondas pueden viajar al mismo tiempo sin interferirse entre sí, no disperso, la velocidad de propagación no cambia con la frecuencia de amplitud, homogeneidad, el sonido se propaga en todas las direcciones generando un campo sonoro. En este proceso no hay un traslado de materia, solo de energía. Las moléculas oscilan ligeramente en su lugar y esa oscilación se transmite a las siguientes, como una cadena, hasta que llega al tímpano de nuestro oído. Pero, ¿a qué velocidad viaja el sonido? La velocidad del sonido depende del medio en que se propaga. En el aire, a una temperatura de 20 grados, el sonido viaja aproximadamente a 344 metros por segundo, que equivalen a 1200 kilómetros por hora. Para que se haga una idea, eso significa que el sonido recorre un kilómetro en unos 3 segundos. En otros medios, esta velocidad puede cambiar considerablemente. En el agua, entre 1402 y 1522 metros por segundo. En sólidos como el aluminio o el granito, más de 600 metros por segundo. En el helio, un gas más liviano que el aire, a 965 metros por segundo. Pero, ¿y el sonido es una constante física? La respuesta es no. La velocidad del sonido no es constante porque depende de las propiedades del medio. En un gas como el aire aumenta con la temperatura. Por cada grado Celsius, la velocidad aumenta en un 0,6 metros por segundo. Bueno, a continuación hablaremos de qué etapas suceden desde que se produce un estímulo sonoro hasta que el cerebro percibe el sonido. Inicialmente ocurre una vibración de un objeto que genera ondas sonoras en el aire. Seguido a esto, el oído externo, o sea, oreja y conducto auditivo, dirige las ondas hasta el tímpano, para que seguido a esto, el tímpano vibre y transmita la energía del oído medio. Los huesos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, amplifican y transmiten las vibraciones al oído interno, y el oído interno transforma las vibraciones en señales eléctricas gracias al movimiento de las membranas basilares y las células pilosas. Las señales eléctricas viajan a través del nervio auditivo hacia los núcleos cocleares, o sea, el tallo cerebral, la oliva superior, el colículo inferior, el núcleo geniculado medial y finalmente a la corteza auditiva primaria, donde el cerebro interpreta el sonido. Ahora, ¿por qué el oído externo no se relaciona directamente con el oído interno? Porque el oído medio está lleno de aire y el oído interno está lleno de líquido, lo que genera una diferencia de impedancia. Si el sonido pasara directamente del aire al líquido, se perdería el 99,9% de la energía de la onda sonora, una pérdida de 30 gigabytes aproximadamente. El oído medio, con el tímpano y los huesecillos, compensa esta pérdida amplificada la presión sonora casi 17 veces, para que la energía pase eficientemente al oído interno. ¿Qué función cumplen los huesos martillo, yunque y estribo? Su función es transmitir y amplificar las vibraciones del tímpano al oído interno. El martillo está unido al tímpano y recibe la vibración. El yunque actúa como una palanca entre el martillo y el estribo. Y el estribo empuja la ventana oval,
transmitiendo la vibración a la cóclea, o sea, al oído interno. Este sistema transforma la energía acústica en energía mecánica y luego en energía hidráulica, esencial para que el sonido sea percibido correctamente. A continuación, vamos a saber o a exponer cuál es la función de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, también llamada tubo auditiva o trompa faringotimpánica, es un conducto que comunica el oído medio con la nasofaringe, lo cual es la parte superior de la garganta detrás de la nariz. Su función principal, dentro de todo, es mantener el equilibrio de presiones entre ambos lados del tímpano. Las funciones principales de la trompa de Eustaquio son la igualación de presión, como lo dije antes, la cual permite que la presión del aire en el oído medio sea igual a la presión atmosférica externa. Todo esto es esencial para que se dé un correcto movimiento del tímpano y por lo tanto para que haya una audición adecuada. Un ejemplo de esto es cuando se sube o baja en un avión o una montaña. La trompa de Eustaquio se abre, ya sea al tragar o bostezar, para poder equilibrar la presión. También de drenaje, lo cual permite que las secreciones del oído medio, ya sea moco o líquido, drenen hacia la nasofaringe. Todo esto ayuda a prevenir infecciones y mantener el oído medio seco. También como protección. Todo esto actuando como una barrera y evitando que ya sea secreciones, sonido o presión excesiva de la nasofaringe pasen al oído medio. Como dato adicional, sabemos que en reposo la trompa de Eustaquio suele estar cerrada y se abre durante actividades como tragar, bostezar o masticar. En los niños, la trompa es más corta, más horizontal y menos eficiente, por lo que son más propensos a infecciones del oído medio, ya sea otitis media. ¿Cómo se constituye el oído interno? El oído interno es la parte más profunda del sistema auditivo y está ubicado en el hueso temporal del cráneo. Su función principal es encargarse tanto de la audición como del equilibrio. El oído interno está constituido por dos sistemas principales, que vienen siendo el laberinto óseo, la cual es una serie de cavidades dentro del hueso temporal recubiertas por tejido óseo. Todo esto contiene un líquido llamado peri- perilinfa, el cual dentro de este laberinto óseo se encuentra también el laberinto membranoso. Ahora pasando al laberinto membranoso, esta es una estructura que es mucho más blanda y está contenida dentro del laberinto óseo. Está lleno de endolinfa y se divide en dos grandes áreas funcionales. La primera de ellas es el órgano de la audición, la cual es la cóclea, o también llamada caracol, la cual es una espiral de unas 2.5 vueltas. Dentro de la cóclea está el órgano del corti, el cual contiene células ciliadas sensoriales y convierte las vibraciones sonoras en impulsos eléctricos que viajan por el nervio coclear hacia el cerebro. Y el segundo de ellas, como lo habíamos dicho anteriormente que eran dos, está el órgano del equilibrio, que es el vestíbulo y los canales semicirculares. El vestíbulo contiene dos sacos, el sáculo y el utrículo. Estos detectan la posición de la cabeza y los movimientos lineales por aceleración y gravedad. Y los canales semicirculares, que son tres conductos dispuestos en ángulos perpendiculares, los cuales detectan movimientos rotacionales de la cabeza y cada uno tiene una ampolla con células sensoriales que detectan el movimiento del endolinfa. Entonces, en resumen, la estructura principal se compone por la cóclea, audición, el vestíbulo, que entre ellos está el sáculo y el utrículo, el equilibrio estático y lineal, los canales semicirculares y el equilibrio dinámico a movimientos rotatorios. Bueno, para seguir ahora, tenemos qué es el órgano del Corti. Bueno, como una pequeña introducción sobre lo que es,
Pues es una estructura clave del oído interno ubicada dentro de la cóclea, que es responsable de transformar las vibraciones sonoras en señales nerviosas que el cerebro puede interpretar como sonido. Y para pasar con algunas características sobre este órgano, tenemos que se encuentra en la membrana basilar de la cóclea dentro del caracol del oído interno. Como componentes principales tenemos primero las células ciliadas, de las cuales hay dos tipos. Células ciliadas internas, las cuales transmiten la información auditiva del nervio auditivo, y las células ciliadas externas, las cuales ayudan a amplificar y afinar los sonidos. También tenemos la membrana tectorial, la cual se sitúa por encima de las células ciliadas y participa en el proceso de detección detección de los sonidos. Y tenemos las células de soporte, las cuales mantienen la estructura del órgano. Bueno, ahora veremos qué ocurre cuando el estribo golpea la ventana, o también mencionada como membrana oval. Primero, cuando el estribo se desplaza y mueve a la perifilinfa de la rampa vestibular. Como segundo, tenemos que el movimiento de la perilinfa genera movimientos en la membrana de Reisner. Seguimos con que el movimiento de la membrana de Reisner se transmite a la endolinfa de la rampa media y por lo tanto a la membrana basilar. Y por último, tenemos que la membrana basilar transmite el movimiento de la perilinfa de la rampa timpánica y el tímpano secundario en la ventana redonda. Y como características sobre lo que pasa cuando se golpea, tenemos que se mueve la membrana basilar, las células pilosas se desplazan hacia la membrana tectorial y los cilios chocan contra esta. Debido a este roce mecánico, los cilios de las células pilosas se deforman generando cambios en la tensión de la membrana plasmática, lo cual modifica